Bien. Buenos días, buenos días, buenos días. Iniciando la transmisión para la clase del día de hoy. Clase número 5 correspondiente al capítulo 1 de Apocalipsis. ¿Cómo estás, Antonia, Julio, Atenas? Buenos días. Yosineya. Hoy son súper veloces para conectarse. Vamos a enviar el enlace como corresponde para los compañeros del día de hoy. Grego, Ruth, son súper rápidos. Bueno, súper rápidas para conectarse. Franklin, buenos días. Juan Esteban, Maga, encantada. Ya están ahí llegando a su salón. Pasen por favor a su salón de clases. Pónganse cómodos y cómodas, que iniciamos la clase en 4 minutos como todos los días. Y vamos a enviar el enlace entonces. Ariel Lugo, voy saludando a la medida que voy viendo aquí. Carla Orellana, buenos días. Mario Herrera. Vamos a esperar que se conecte mi WhatsApp para poder enviar el enlace. Manu López, buenos días, buenos días, buenos días. Nadia Esther, Juan Eliezer, Sabdi, ¿cómo estás, querido hermano? Pónganse la mascarilla, por favor. Oye, ¿verdad? Valdivia entra en cuarentena total ahora, pronto, 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 pronto. Em, así que, bueno, de hecho entra hoy día en cuarentena total. O mañana creo que empieza a correr. Así que nada que hacer. Buenos días, Sami, Ruth Bustamante. No saque su mascarilla y mantenga la distancia. Yo tengo mi mascarilla aquí para iniciar la clase. Vamos a ver. Aquí está el grupo. Buenos días. Aquí el enlace de la clase de hoy. Hoy veremos qué nos dice Apocalipsis acerca de quién gana las elecciones, porque hoy día vamos a decir eso. No, no lo vamos a decir. Ya, listo, los enlaces enviados. ¿En qué semana apocalíptica estamos? Así es, pues, querido Lucas. Eh, Hoy día sabrán ustedes. Oye, amanecí con el pelo desordenado hoy día. No tengo nada de pelo y ya amanecí desordenado. Cuidado con la segunda ola, dice Gregoria, en España. Bessie, ¿cómo estás, Bessie? ¿Ya le enviaste el enlace a tu hermana? Siempre me acuerdo de eso. Comenzamos en 2 minutos. 2 minutos. Puede comenzar entonces. Los que quieran pueden comenzar entonces a colocar algo de lo que, alguna frase, alguna cosa que hayan aprendido el día de ayer en la clase que comentamos, ¿ya? Para ir haciendo nuestro recuento. ¿Cómo está Celeste? Celeste Soledad, ¿cómo está? Capaz que no te guste que te digan los dos nombres, hay gente que no le gusta. A mí me encanta mi nombre, Emir Ángel, es súper lindo. Según yo, ¿no? Entonces, vayan colocando ahí lo que fueron aprendiendo, etcétera, etcétera. Eva Alonso dice, ¿cómo puedo recibir el enlace? Bueno, en realidad yo lo envío por WhatsApp a un grupo escogido, 143.999 personas, pero todos los días en este mismo canal a las 9 de la mañana estoy transmitiendo, así que no debería tener problema para la conexión. Mike dice, ¿sabremos cuándo se instaurará el nuevo orden mundial? Todo eso lo vamos a decir en este curso. Gog y Magog. No, estoy bromeando. Entonces, am, Alfonso, oye, Alfonso, ¿y todos los amantes del texto griego tienen trabajo hoy día? Por si acaso, les voy a dar una tarea que tiene que ver con el versículo 10 u 11 por ahí.
Ojo con eso. Así que tengan abierto el Codex Vaticano, el Codex Sinaiticus, etcétera, porque todo aquello, el Textus Receptus, todo aquello para el día de hoy. Ya, no se olviden, coloquen ahí alguna frase, alguna cosa que ayer se les quedó dando vuelta, les pareció interesante, les pareció provocativo, les pareció molesto, lo que sea. Colóquenlo todo ahí en el chat para ir teniendo feedback acerca de esto. Samuel dice frase de reflexión. ¿Por qué necesitamos que ocurra una catástrofe? Ayer hablamos de eso, ¿cierto? Eh, José Gaete. Si le damos clorpros... Qué difícil, hermano. Clorpromacina, Juan, ¿seguiría viendo hermosas visiones? No sé qué decir a eso. Ya, bueno, volviendo un poco a la frase de Sammy, ¿no? Que ayer comentamos, ¿por qué necesitamos una catástrofe? Si ustedes se fijan, bueno, ya partimos con la clase, ¿no? Luis García dice, me dejó pensando eso, ¿por qué Dios escribió en griego y no en hebreo? Vamos a volver a eso hoy día. Em, si ustedes se fijan, miren, les voy a comentar algo. Hay un libro, ustedes saben que a mí me gusta el eneagrama. Si no saben qué es el eneagrama, después puede buscar en Google. Y hay un psiquiatra fallecido llamado Claudio Naranjo, siempre lo cito porque es un autor muy favorito para mí. Eh, Bessie, vamos a orar por tu hermana. Eso vamos a hacer mejor, ¿no? Bueno, volviendo un poco a Claudio Naranjo. Claudio Naranjo escribió un libro que se llama Eneagrama, los males del mundo, los males del alma. Ahora, me quiero quedar solo con el título, no voy a hacer la descripción de lo que significa el libro, que es muy interesante por lo demás. Pero lo que quiere decir Claudio Naranjo, y por eso lo voy a trasuntar hoy día al cine para aterrizar en Apocalipsis respecto a lo que dijo Samuel. La media vuelta que nos vamos a dar. ¿Pero alguien está apurado? No. Tómense un cafecito, un café con leche, qué rico. Un té con leche, uy, qué rico. Unas buenas tostadas. Yo me comí unas tostaditas con palta en la mañana, tomando desayuno con mis hijos, con mi señora. Ellos se levantan demasiado temprano. Así que todos juntos tomando desayuno. Entonces Claudio Naranjo dice que los males que ocurren en el mundo no son otra cosa sino que la manifestación de los males que el hombre tiene en su alma, ¿no? Eh, los males que ocurren en el mundo son la manifestación, la exteriorización de los males que ocurren en el alma del ser humano. Bien, eso dejémoslo ahí, lo cual me parece que es cierto, ¿no? Si nosotros hacemos un barrido ¡fua!, por la cinematografía de estos últimos años, nos vamos a encontrar con catástrofes, con el fin del mundo, con meteoros cayendo a la Tierra, con tsunamis gigantes, con terremotos, con el núcleo de la Tierra deteniéndose y eliminando los campos magnéticos de la Tierra. Está esta película súper loca, pero que yo la encuentro súper buena, media terrorífica, que se llama The Whispers, Whispers, algo así, los susurros, ¿no? Eh, donde trabaja Nicolas Cage, que hizo respecto al fin del mundo, ¿cierto? Que se llama, en español llegó al cine como, ya ni me acuerdo. Pero alguien seguramente la vio, ¿no? Entonces tenemos, por un lado, un montón de películas que manifiestan, podríamos decir, el inconsciente colectivo de la necesidad de la catástrofe. Por un lado. Por otro lado, muchas gracias, David Rivera. Buenos días, hermano. Por otro lado, tenemos otro set grande de películas de zombies, ¿no? Si nosotros tomamos la tesis de Claudio Naranjo de que la manifestación externa del ser humano, la manifestación del mal, de sus preocupaciones, de su esperanza, de su manera en que arregla las cosas,
es la manifestación de su búsqueda interna. Entonces, toda la cinematografía relacionada con los zombies, entonces tiene que ver con que inconscientemente estamos creyendo que somos realmente muertos en vida, ¿no? Sobre todo en Occidente, en donde tenemos una preocupación especial por el hacer, ¿no? Más que por el ser. Eh, Alfonso. Eh, eh, entonces, fíjense, si tomamos las palabras de Claudio Naranjo y las llevamos al cine, por ejemplo, debemos decir efectivamente que en el inconsciente humano hay dos temáticas que son súper importantes en las cuales da cuenta de lo que ocurre. Por un lado, catástrofe, como si realmente necesitara una catástrofe para que esta cosa cambie. Y por otro lado, da cuenta del quiénes somos, ¿no? Toda esta película de zombies implica el quiénes somos, ¿no? Una sociedad de muertos vivientes, ¿no? Entonces ahí está la manifestación de esta problemática que es esencialmente norteamericana, ¿no? Porque en Norteamérica tienen esta conciencia del fin del mundo, eh, avalado en muchos sentidos por lecturas apocalípticas del fin del mundo, ¿no? Entonces hay una conciencia, una inconsciencia que se manifiesta en el cine, en el arte, en la música, etcétera. Bueno, eh, entonces eso era un comentario que quería dejar respecto de lo que dice Samuel, que fue algo que comentamos ayer, ¿no? ¿Por qué necesitamos la catástrofe? ¿Por qué necesitamos la catástrofe como un elemento transformador? O sea, cuando muchísimos de nosotros, ¿no? Como seres humanos, pensamos a veces consciente o otras veces inconscientemente que lo único que nos puede hacer cambiar es una catástrofe, ¿no? Esto nos dice dos cosas. Primero, que nos damos cuenta de la necesidad del cambio, de que no podemos seguir en este rumbo, ya sea personal o como sociedad, ¿no? Y por lo tanto lo que se nos viene debiera ser una catástrofe, ¿no? Incluso hay dichos cuando una persona tiene cierto actuar, ¿no? Un cierto actuar inmaduro, por ejemplo. La gente dice, no, pero es que cuando le llegue, ahí va a cambiar, ¿no? Cuando le pase algo grave, ahí va a cambiar. Cuando le ocurra no sé qué cosa, ahí realmente va a cambiar. Otros lo hablan en pasado. Esta persona cambió porque le pasó esto, ¿no? Le ocurrió esto otro y por eso cambió, si de otra forma no iba a cambiar. Entonces, hemos asumido como sociedad que al parecer la única forma en que un ser humano cambie de rumbo, ¿cierto? Es por medio de la catástrofe, ¿ya? Y esto se manifiesta a nivel personal, se manifiesta a nivel matrimonial, ¿no? Se manifiesta, o sea, para muchos la única solución a una cuestión es que haya un quiebre definitivo de la forma que tenemos de estar viviendo. ¡Paf! Por eso el Apocalipsis es actualizable todas las generaciones. Porque Apocalipsis nos dice eso, ¿no? Solo la catástrofe va a calmar esta cuestión. ¿No? Solo la catástrofe, ¿no? Y una catástrofe de dimensiones apocalípticas, ¿no? Siempre lo decimos así. Pero esto es porque a nivel personal nosotros pensamos que desde las catástrofes podemos cambiar, ¿no? No cambiamos racionalmente, no cambiamos porque lo pensamos, no cambiamos porque llegamos a una conclusión, no cambiamos por nada. Parece que está anclado, así como esta idea de el pago y la retribución que está anclado en nuestro inconsciente y en nuestro cerebro reptiliano, si uno quisiera, está anclada esta cuestión de la retribución, ¿no? El que hace algo bueno tiene que pasarle cosas buenas y el que hace algo malo tiene que pasarle cosas malas. Eso está anclado en nuestra mente y se transformó en teología. La idea de la catástrofe es exactamente igual. Para que esto cambie tiene que haber una catástrofe. No, no hay otra forma. Tiene que haber una catástrofe apocalíptica. Entonces, si consideramos todos que el mundo entero está mal, entonces debiera haber un apocalipsis que abarque el mundo entero. De ahí viene esta cosa de y todo ojo le verá. Es decir, todo el mundo caerá en esta catástrofe apocalíptica para que podamos comenzar de nuevo. Ahora, el problema, desde un punto de vista de la psicología, no es que necesariamente una persona va a cambiar a través de la catástrofe. Muchos continúan siendo iguales, ¿no? Por eso el Evangelio porfía una y otra vez en que en realidad el cambio externo no sirve de mucho.
puedes cambiar tu forma de vestir, puedes cambiarte de país, puedes cambiarte de ciudad, puedes cambiarte de trabajo, pero si no existió una metanoia, es decir, un cambio profundo en la mentalidad y en la conciencia humana, no vas a cambiar, ¿no? No importa las catástrofes que vengan, ¿no? El ser humano no cambia. Entonces tuvimos ya en el siglo pasado el ejemplo de la Primera Guerra Mundial, donde para muchos era la cuestión más apocalíptica que podrían haber vivido, y de pronto unos cuantos años después tenemos la Segunda Guerra Mundial y la cuestión sigue igual. Y tuvimos en el siglo pasado las peores matanzas que hubieron también en la historia prácticamente, con lo que pasó con la guerra de Kosovo, y todas las invasiones que hubieron. Entonces, no es que las catástrofes nos ayuden a cambiar. ¿Por qué creemos que las catástrofes nos van a ayudar a cambiar? Porque son cuestiones exógenas, porque son cuestiones que vienen de afuera y pensamos que solo podemos cambiar desde afuera. Y eso choca radicalmente con nuestra teología del Espíritu Santo, que dice que no tiene que venir de afuera, tiene que venir de adentro, ¿no? Por eso hoy día se habla además tanto de un cambio de conciencia, ¿no? Si no cambias la conciencia, no importa las catástrofes que vengan, ¿no? Esta cosa no cambia. Entonces, por eso el Apocalipsis es constantemente actualizable. Se actualiza en cada generación, ¿no? Porque cada generación considera que esta cuestión solo se arregla con un caos, ¿no? Con el caos, ¿no? Como al final de la película 2012, cuando se para Morgan Freeman, creo que no me acuerdo, no, no era él, era otro, pero bueno, también hizo de presidente alguna vez, y dice, ahora construiremos una nueva sociedad, una nueva humanidad, donde... ¿Y qué es lo que se espera, no? Que la catástrofe logre qué, que el mundo se una, que trabajen por un solo objetivo y que lleguemos a hacer las portadas de las atalayas, ¿no? Con leones caminando entre nuestros hijos y leones jugando con ovejitas, ¿cierto? Y cada uno con su hectárea de tierra cultivadita, ¿cierto? Y todos lindos, ¿no? Todos rubios, todos lindos, como las atalayas, po, ¿no? Todos brillantes, ¿no? Todos jóvenes, etcétera. Esa es la esperanza humana, ¿no? Bueno, vamos al texto. Ayer nos quedamos en el versículo número 9, donde dice, yo Juan, vuestro hermano y copartícipe de vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, busque ahí después en su mapa, en el mar Egeo. Patmos queda frente a las 7 iglesias o a los 7 lugares, ¿no? Y estaba en la isla llamada Patmos. No dice si estaba preso, ¿ah? Simplemente dice que estaba allá por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo, ¿no? Esto podríamos decir casi por el Antiguo y el Nuevo Testamento, ¿no? La palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo ahí en Patmos, que es una isla que sigue existiendo hasta el día de hoy. Cuando Juan dice que es copartícipe, esta es una clave psicológica del libro y lo vamos a ver durante todo el libro. El libro tiene varias claves. Hay claves sociológicas, hay claves teológicas, hay claves litúrgicas y hay claves psicológicas. Esta es una clave psicológica. Cuando Juan dice, yo soy copartícipe, es decir, estoy sufriendo con ustedes la misma tribulación, esta es una clave psicológica, porque quien está sometido a una tribulación y que está viendo que sus hermanos están sometidos a una tribulación escribirá distinto que una persona que está, no sé, a la orilla de un árbol, al lado de una corriente de agua, etcétera, como dice el Salmo, ¿no? Entonces, aquí están las claves, ¿no? En el libro tenemos claves teológicas, sociológicas, litúrgicas y claves psicológicas, ¿no? No solo tenemos que ver este libro en clave catastrófica, sino que hay un montón de claves que tenemos que intentar descifrar de la forma en cómo va escribiendo Juan. Versículo número 10. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Vamos a ver. Entonces, yo estaba en el Espíritu. Aquí nosotros estamos entrando en una dimensión que solo nos es permitido conocer desde un relato, desde alguien que nos cuenta, ¿no?
si bien es cierto, yo no vengo del mundo pentecostal, conozco el mundo pentecostal, ¿no? Y por lo tanto, cuando hablamos de estar en el espíritu, ¿ah? Porque nos dice que estaba con el espíritu, ahora es sumamente interesante, por ejemplo, cómo Reina Valera coloca espíritu con mayúscula. Si usted se fija en su Reina Valera, espíritu está puesto con mayúscula. Díganme si en las demás versiones que ustedes tienen, espíritu sigue apareciendo con mayúscula o no. Colóquenme sí o no, etcétera. Y la traducción que están viendo, ¿no? Porque esta es una cosa interesante, ¿no? Aquí lo que Casiodoro de Reina está haciendo es teología de las mayúsculas, ¿ya? Existe teología de las minúsculas y teología de las mayúsculas, ¿no? Cuando un traductor coloca un texto, vayan diciéndome por favor si en sus versiones aparece con mayúscula o minúscula. Cuando un traductor coloca una palabra importante, ¿no? Aquí yo sin ella colocó. También, entonces la NTLH coloca, miren, todos están colocando espíritu con mayúscula, qué interesante eso. Em, Cuando un traductor pone una palabra importante, la palabra espíritu es súper importante, ¿cierto? En el Nuevo Testamento sobre todo. Miren, NBI, todos están colocando con mayúscula. Cuando un traductor, mire, la TLA, no, ya, la TLA se fue con Tutti, ¿no? La TLA hizo no solo teología de las mayúsculas, sino que puso el concepto completo, ¿no? Espíritu Santo. Mm, mire, Cantera Iglesias dice, entré en éxtasis. No coloca la palabra espíritu. Qué interesante, Samuel. Eso, muy interesante, gracias. ¿Y qué dirá Yuneman? Pucha, yo tenía Yuneman adentro y no lo traje a la casa. ¿Ya? MTV, MTV, mayúscula. Em, Cuando un traductor decide colocar una palabra tan importante con mayúscula es que nos está mandando un mensaje. O sea, primero que nada debemos decir que simplemente aquí aparece la palabra pneumati, ¿no? De pneuma, que es espíritu, ¿no? Ahora, cuando el traductor coloca esta palabra en mayúscula, entonces nos está guiando en la lectura, ¿ya? Lo que Casiodoro de Reina está haciendo es lo que hizo la TLA, que colocó Ruth, creo, ¿no? Lo que está diciendo es que el traductor nos está diciendo, miren, lo que tienes que leer acá es el Espíritu Santo. Pero espérate, el texto griego no dice Espíritu Santo, simplemente dice Espíritu y además lo dice con minúscula, ¿no? Entonces, miren, quedé bajo el poder del Espíritu. Miren qué interesante la Dios habla hoy. Estuve en el Espíritu y aquí está con minúscula. ¿Quién es? Eh, Ahora, esto es súper interesante porque no nos damos cuenta a nivel consciente cómo caí en éxtasis. Aquí hay otra versión. eh, no nos damos cuenta cómo el traductor de alguna forma nos está manipulando. Y hay que decirlo así, ¿no? Podría buscar una palabra más elegante, pero no es así. El traductor nos está manipulando, ¿no? El traductor quiere que veamos algo que textualmente hasta aquí no está, ¿no? Porque si yo leo este texto en minúscula, por ejemplo, y dice, yo estaba en el espíritu, yo podría si yo fuera pentecostal, por ejemplo, si yo fuera pentecostal, entonces podría decir yo estaba en un estado no profundo, ¿no? En un estado, como dice ahí, un estado de éxtasis, en un estado de elevación, dirían los hippies, en un estado ¿cómo es que se llama esto? En un estado alterado de conciencia, ¿ya? Si yo leo este texto y dice yo estaba en el Espíritu, yo no pienso en el Espíritu Santo, ¿no? Yo pienso que Juan estaba en un estado de éxtasis, ¿no? En un estado elevado, ¿no? Que NTV yo estaba adorando en el espíritu. Miren, todos colocan en el espíritu, menos Yuneman y Cantera Iglesias que coloca en éxtasis. Entonces ahí tenemos que siempre tener ojo, ¿no? Ojo, ¿por qué lo colocó en mayúscula? ¿El texto griego dice Espíritu Santo? No, no lo dice, es una interpretación. Entonces aquí estamos frente a una interpretación de los traductores que miren, si el texto griego no aparece el verbo estar, sino llegar a ser o llegar a estar, ¿cierto? Mira, qué interesante. Entonces todos los traductores parece que llegaron a la conclusión
de que estaba en el Espíritu Santo, pero no lo dice el texto, simplemente dice que estaba en el Espíritu. Yo, como, como un lector de la Biblia, debo preguntarme, ok, ¿por qué? ¿No? Félix dice, ¿y eso es peligroso? Yo creo que es peligroso cuando un traductor nos quiere llevar hacia algún lugar que no está en el texto, ¿no? No importa que esta cosa sea linda y sea buena. Para mí es peligroso cuando un traductor nos intenta decir, mira, pero este es el camino, ¿no? Y fíjense que solo lo hace colocando una mayúscula. Esto es lo que tienes que leer. Yo lo leo acá y no leo el Espíritu Santo, ¿no? Yo leo que dirán los místicos de la Edad Media que tú entras en un estado, en una dimensión que se llama la dimensión espiritual. No tiene que ver con una relación con el Espíritu Santo, sino que entras en una dimensión distinta, ¿no? Que sería como en el Antiguo Testamento cuando bajaba la Shekinah, ¿no? Que baja la presencia de Dios. Eso es lo que yo leería en este texto, ¿cierto? Pero no leo el Espíritu Santo. Eso es cosa del traductor. O sea, los traductores que ponen con mayúscula y la TLA que puso Espíritu Santo, esa es pura maña del traductor, ¿no? La versión de Jerusalén tampoco nombra al Espíritu, fíjense. Entonces, ahí uno tiene que decir, ojo, como decimos en Chile, ojo piojo, ¿no? Cuidado, hacia dónde me quieres llevar? Podríamos pensar que estaba ensimismado en su propio espíritu, claro, también esa es una caída en éxtasis, dice la Biblia de Jerusalén, ¿no? I was in the spirit, ¿ve? Y yo estaba, ¿no? En el spirit. ¿Ve? Fíjense, spirit en inglés aparece simplemente como minúscula. Fíjense que ese pequeño detalle nos puede hacer hablar muchísimo rato. Entonces, a la pregunta de mi querido Félix, yo creo que sí es peligroso cuando el traductor bíblico nos quiere llevar por caminos que el texto no nos dice. No importa que sea bueno y que sea lindo lo que diga, pero yo personalmente no me, no me gusta eso. Por eso yo nunca recomiendo Biblias, por ejemplo, con comentarios. Nunca. O sea, la única Biblia con comentarios que yo he recomendado es la NBI arqueológica. ¿Ya? La NBI arqueológica es la única Biblia que, porque sus comentarios son arqueológico, historiográfico, papirológico, paleontológico, lo que usted quiera. Se mete en crítica textual, etcétera. O sea, la NBI arqueológica es la única Biblia con comentarios, porque sus comentarios no son teológicos, sino que son comentarios académicos e históricos. El resto no recomiendo ni una Biblia con comentarios, ninguna. Porque si ya el traductor nos quiere llevar por ciertos caminitos, el comentarista nos va a querer llevar por otro. No, 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 no. Muchas gracias. Vamos solo al texto. Félix dice, cuidado entonces con la interpretación personal sin tomar la unicidad de la Biblia. Siempre es interpretación personal. Siempre es interpretación personal, ¿no? Lo que hacemos nosotros, la teología es un acuerdo consciente de que vamos a llevar la fiesta en paz, pero realmente siempre es una lectura personal, por eso nos gusta leer la Biblia devocionalmente, ¿no? Ahora, esto no tiene que ver, querido Félix, con que uno vaya a tener otra traducción, simplemente estamos analizando el texto, ¿cierto? Y el texto griego dice... Eh, Hegemonen en pneumati. Listo. Yo estaba, ¿cierto? O como dice Alfonso, el verbo ser y estar, ¿no? Claro, yo llegué a estar en el espíritu, eso nomás. Pero cuando el traductor me pone espíritu con mayúscula, yo digo, no, espérate un poquito, ¿no? Entonces no llegamos todavía tan lejos para interpretaciones personales. Es simplemente el análisis del texto. Aquí no nos estamos yendo para ningún lado. Y esto es sumamente importante. Juan Esteban Cáceres. Voy a tener que botar mi Biblia de comentarios de MacArthur. Bueno, si es de MacArthur, eh, sí. Eh, y Alfonso dice, "Y una buena Biblia rabínica con Rashi Ibn Ezra". Ah, hermano, qué tentador. Bueno, sí, hay Biblias con comentarios entonces que podemos aceptar. Eh, Scofield o la Biblia apologética. Ya, sigamos. Esto es puro análisis de texto, ¿ah? Esto es puro y duro análisis de texto, nada más. Y la cosa se pone mejor o peor. Bueno, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Estaba en el Espíritu en el día del Señor.
Me recuerdo de esto, perdón, que me quiero detener acá y voy a hablar un poco de John Shelby Spong, ¿no? Un anglicano ultraliberal, que cuando yo leí su libro que se llama Jesús, hijo de mujer, lo que más me llamó la atención, porque siempre había escuchado que a John Shelby Spong lo tachaban de liberal, de liberal, de liberal. A mí me encanta leer a los liberales y no pasa nada. Y resulta que lo que más me asombró, lo que más me asombró es que lo único que hacía John Shelby Spong era análisis del texto. Era puro análisis de texto. Nada más. Era simplemente estudiar el texto así como con lupa, ¿no? Y con preguntas. Y nada más. Entonces es muy interesante eso como... A ver, Antonia dice, profe, usted dijo en las clases de Eclesiastés que la interpretación es un riesgo porque da cabida a muchas interpretaciones, pero una sola interpretación no puede ser tampoco. Exacto, no existe una interpretación. Eso, lo que existe no es una interpretación, lo que existe son acuerdos teológicos y acuerdos de convivencia pacífica teológica. Eso es lo que existe en la iglesia. Eso, eso es lo que existe, no hay otra cosa. Son acuerdos teológicos. Entonces, nosotros nos ponemos de acuerdo entre los que creemos ciertas cosas y listo, formamos una denominación. Acá, no acá estamos de acuerdo, no, formamos otra denominación. No existe la teología a secas, existen acuerdos teológicos de convivencia. Anótelo, ¿no? Acuerdos teológicos de convivencia. Bueno, sigamos con el texto. Yo estaba entonces en el día del Señor, que es el día domingo, Alfonso, es el día domingo, familia Cervec, el día del Señor, ¿no? Que dice aquí el texto en el Kyriake, ¿no? En el día del Señor, del Kyrios, ¿no? Y eso según todos los comentaristas, entonces, o la gran mayoría, dirán que esto es el día domingo. ¿Ya? Día domingo, como atestiguaron muchísimos padres de la iglesia y textos antiguos que hablaban acerca de estos días como el día domingo, ¿no? Por ejemplo, déjenme comentarles un poquito acerca de unos documentos antiguos, ¿no? La Didaché, o la Didaché, como le decían también, le llama el día del Señor, el día domingo, y dice, cada domingo reunido fraccionad el pan de Señor. Ignacio de Antioquía decía, vivid no ya sabatizando, sino según el día dominical, el día del Señor. La epístola de Bernabé lo llama el octavo día, ¿no? El octavo día. El Evangelio apócrifo de Pedro dice, amaneció el día dominical, es decir, el domingo. Y Melitón de Sardés escribió el libro cuyo título era El Domingo. Estamos hablando de gente muy, 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 muy antigua. Kiriaké Mera es el día del emperador. Bueno, digamos que es domingo, ¿no? Entonces, por una razón muy sencilla, eh, bueno, no sé si en realidad es tan sencilla, pero estamos hablando de que en esta época, estamos diciendo ya que del 95 en adelante, pero mucho antes, el Dominico Day, ¿cierto? El Dominico Día, Yuneman. De hecho, la traducción de los jesuitas también dice el día domingo, literalmente, ¿no? No, no dice el día de descanso, sino que dice el día del Señor. Y a Jesús ya se le había atribuido este nombre, el Kyrios, que era el Señor, ¿cierto? En griego, por lo tanto, el día del Señor era el día domingo. Y esto porque además, ya en esta época, estamos hablando de 50, 60 años después de la muerte y resurrección de Jesús, la iglesia ya se estaba distanciando totalmente de la sinagoga, ¿no? Entonces ya no era el día sábado el día importante o el día del Señor, sino que ya no era el día de descanso, sino que el domingo había habido un trasplante de día del día sábado al día domingo, ¿no? De hecho, en el año 100, finalmente, cuando habrá un concilio que separará finalmente los cánones del judaísmo y de la iglesia, finalmente ya será la separación última entre iglesia y sinagoga. Por lo tanto, estamos muy cerca de esta fecha
Ya había ocurrido el desastre del año 70, ¿no? Donde habían sido diseminados los judíos por el imperio y por lo tanto la iglesia ya estaba funcionando a plenitud y por lo tanto el día del Señor era el día domingo. Entonces, estaba en el espíritu, estaba en esta otra dimensión, ni siquiera hablé de eso, ¿no? Estaba en esta otra dimensión en el espíritu, ¿no? Estaba en este otro flujo, yo le llamo, ¿no? En este otro fluir espiritual, donde subes a otra dimensión, o no, no sé si subes, ¿no? Pero entras en una dimensión que es distinta de la dimensión de la realidad aquí, ¿no? En el día del Señor. Eh, Ahora, después dice, y oí detrás de mí. Ojo, el verbo escuchar es súper importante. No olvidemos que gran parte de la Biblia es una obra que está hecha para ser escuchada, ¿ya? Es escuchada. Por eso se requieren de dos a tres para que la presencia del Señor esté ahí, porque tiene que estar escuchada. El texto se debe escuchar, ¿no? Antes que leer. Esto es sumamente importante. El texto bíblico fue hecho para ser escuchado. ¿Por qué? Porque cuando es escuchado, alguien lo lee y alguien lo escucha. Por lo tanto, hay una comunidad mínima, aunque sea de dos. Por ejemplo, como en las yeshivot, en las escuelas de los judíos ortodoxos, usualmente estudian de a dos, ¿no? Uno se pone frente al otro y van ahí leyendo y van comentando y van debatiendo. O sea, para que la Biblia sea escuchada necesitas necesariamente un otro. Por eso la lectura individual de la Biblia no es, no es una, bueno, lo dijimos hace tiempo, ¿no? La lectura individual de la Biblia uno siempre tiene que tenerla ahí, con cuidadito. O sea, la aparición del libro fue súper buena, muy buena, pero también fue peligrosa porque provocó lecturas individualistas de la Biblia. O sea, cuando la reforma dice vamos a poner en manos de la gente la Biblia para que la lean súper bien, bueno, ahora tenemos una sociedad súper individualista, ¿ya? Eh, Como dice Max Weber, si hay una influencia del protestantismo en las formas de la economía moderna, entonces tenemos que pensar que la forma individualista de leer la escritura también trasuntó en nuestra forma de vivir, ¿no? Entonces surgen estas lecturas, porque ahora tengo el libro, pues no necesito a alguien que me lo lea. De ahí que escuchar es tan importante en el Antiguo Testamento. Ahora, hacemos un cambio de cameo, ¿no? Y oí detrás de mí. Lo que quiere Juan es que nosotros miremos para atrás quién dijo algo. ¿Se fijan cómo este texto, las cámaras son cámaras de Matrix, ¿no? Van cambiando de lugar, se escucha la voz y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Ahora me quiero detener en otra partícula. Eh, Cuando tú tratas, oye, están poniendo cosas interesantes en los comentarios. Quiero que pensemos en esto. Cuando tú intentas decodificar un lenguaje, intentas pasarlo a otro lenguaje, nunca lo vas a poder hacer completamente. Por eso quienes manejan dos lenguas, por ejemplo, quienes conocen dos idiomas, siempre tienen que ocupar la partícula como. Siempre. Estamos en el versículo 10 recién. Siempre tienen que ocupar la partícula como, ¿no? El adverbio, que en griego es hos. Porque tú no puedes pasar de un lenguaje a otro sin que no haya un cambio. No puedes pasar del inglés al español, del alemán al español, del hebreo al español, del griego al español. No puedes. Cuando estás en una dimensión, porque el lenguaje crea una dimensión, una cultura distinta, y cuando intentas traspasarlo a otro, no puedes. Vas a tener que ocupar auxiliares, vas a tener que ocupar paráfrasis, vas a tener que ocupar otras palabras para que esta cosa se entienda por acá. ¿Por qué digo eso? Porque, porque esta partícula Hos es súper interesante. Alfonso, hermano, que te vaya bien. Te extrañaremos.
La partícula Hos es súper interesante porque miren, oí detrás de mí una gran voz como, como de trompeta. Esa partícula Hos en griego es súper importante. Una partícula, un adverbio, ¿no? ¿Por qué es importante? Porque lo que nos está diciendo es que este lenguaje, esto que estoy viendo, necesito ponerlo en este otro lenguaje, pero no puedo. Entonces tengo que ocupar la analogía. Entonces tengo que decir que esto que yo estoy sintiendo, que estoy viendo, que estoy percibiendo, lo tengo que poner en un lenguaje que tú puedas entender, percibir y entender, lo que sea, ¿no? Entonces debo recurrir a estas partículas comparativas, ¿no? Entonces, esto que ocurrió era como esto otro. No es que esto es esto, sino que esto es un parecido. Lo que estoy haciendo con la partícula comparativa es reducir la potencia de A para que B pueda ser entendido por todos. Eso es tremendamente importante. Cuando viene el Espíritu Santo en el libro de los Hechos, dice que cuando viene suena como un viento y que las lenguas son como de fuego. No es que el Espíritu sea viento ni es que es fuego, sino que la interpretación que yo trato de darle es que esta cosa que estoy viendo, que estoy sintiendo, que estoy oliendo, que estoy escuchando, que está en una dimensión totalmente ajena a mi realidad, yo tengo que pasarla aquí para que todos los demás la puedan entender. Por eso no podemos tomar muchísimos textos literalmente, por hermano, ¿no? Porque están escritos en una dimensión donde yo tengo que, al compararla, tengo que reducirla. Porque comparar es reducir, ¿no? Yo no comparo y mejoro, yo comparo y desmejoro. Siempre es así, ¿no? Entonces, no existe una comparación que me deje A igual a A. No existe. Por eso los musulmanes dirán que el Corán, quien lo traduce del árabe, lo traiciona, ¿no? Por eso muchos musulmanes no están de acuerdo en que se traduzca el Corán, sino que debes leerlo directamente del árabe. Porque en el momento en que tú traduces de un lenguaje a otro, entonces estás traicionando, ¿ya? Traductore traditore, ¿no? Creo que así era la frase, ¿no? Entonces, el traductor traiciona, porque yo no puedo pasar este lenguaje acá de la misma forma. Siempre el B va a estar desmejorado, no va a ser igual, ¿no? No puedo, es como cuando a uno le pasa algo, ¿no? Cuando uno ha tenido una experiencia también divina, si se quiere, uno no haya cómo explicarlo. O sea, no puedes explicarlo. No puedes decir, mira, esto me ocurrió, porque cuando uno lo dice como que ya perdió la gracia, ¿no? Y todos quienes hemos tenido una experiencia con Dios, de cualquier forma, no tienes cómo explicarla sin que la explicación desmejore lo que te ocurrió. Por eso uno mejor se calla. Es como para ti nomás, como que la experiencia divina es como tuya nomás. Porque, no, porque si tú la tratas de contar, perdió todo el brillo, perdió toda la gracia. No tienes un lenguaje. No tenemos un lenguaje que pueda describir el mundo espiritual en este mundo real o en esta realidad. No tenemos. Nuestro lenguaje es tremendamente limitado para tratar de entender lo infinito en este lenguaje. Por eso la Biblia, de alguna forma, también nosotros tenemos que verla así, ¿no? La Biblia es el intentar poner por escrito una dimensión divina y por lo tanto en esa bajada se pierde algo. Y solo eso tiene que ver con la partícula Hos. ¿Cómo? Em, Me agoté. Ya, vamos al versículo número 11. Versículo número 11 en Reina Valera. Que decía, ¿no? Hay que leer el 10 y el 11. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz de trompeta que decía, ahí está el 11, yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Si ustedes se fijan en sus Biblias, eh,
Martín Enrico dice, Dios se desmejora cuando se comunica con el hombre por la distancia entre lo divino y lo humano. No, no es Dios, es el traductor. Es el traductor que hace lo mejor que puede por entregarnos un mensaje que viene de lo alto, de lo divino, ¿no? No es Dios que se desmejore, sino que es el traductor que se pierde algo en el camino, si eso es natural, ¿no? Eso es como cuando uno tiene una idea de un negocio, por ejemplo, o una idea de lo técnico, o una idea de un mueble, o una idea de cómo va a arreglar la casa, etcétera. Esa idea que corresponde a 100, cuando llega a la realidad, nunca llega a 100, nunca. Llegará a 90, llegará a 80, 50, si el maestro es más o menos, llegará a 40. O sea, la idea que uno tiene acá nunca llega de la misma forma a la realidad. Siempre algo se pierde en el camino, siempre algo quedó, porque no se puede, no puedes pasar el mundo de las ideas, como el mundo de lo espiritual, a la realidad sin que no haya una pérdida. Entonces, eso. Bueno, yo soy el alfa y el omega y el primero y el último, dice el versículo número 11, ¿cierto? Yo soy el alfa y el omega. Ahora, ese texto, aquí les tengo una mala noticia. Esa parte donde dice que decía, yo soy el alfa y el omega, el primero y el último, no está en el texto griego, por lo menos en el texto griego que estoy revisando acá no aparece. Y de hecho, si ustedes se fijan, seguramente en alguna traducción de las que ustedes tienen, no aparece la palabra yo soy el alfa y la omega y el primero y el último. Simplemente decía, escribe en un libro lo que ves, etcétera. Si alguien tiene una traducción que no tenga esa parte, ¿cómo dice la NBI? Podría ser interesante. Ya, la RBC tampoco lo coloca, ¿ven? La NBI me imagino que tampoco lo colocará. Hay que revisarlo. Vean en sus Biblias si aparece de nuevo esta parte, yo soy el alfa y el omega, el primero y el último, porque en el texto griego no está. O por lo menos en el texto griego que consulté. Debe haber un texto griego que lo tiene. Casiodoro de Reina no creo que se haya pegado una adición, ¿cierto? Tan grande, ¿no? A ver, Cantera Iglesias tampoco lo tiene, ni la Jerusalén tampoco lo tiene. Escribe en un libro lo que veas y envíalo. NBI tampoco lo tiene. ¿Ya? NTV escribe en un libro todo lo que es. Miren, en ninguna de esas que están citando aparece esta parte, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. ¿Qué hacemos? Si al final del Apocalipsis dice, el que le agregue algo a este libro, ¿se acuerdan? Y por otro lado dice, y el que le quite algo a este libro le caerán todas las penas del infierno. ¿Y qué hacemos ahora entonces? Eh, voy a ir a eso, querido Carlos Iriarte. Esto es súper importante. Y esto es texto, nada más. Estamos simplemente estudiando el texto. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Ya? Yuneman tampoco tiene esa parte. ¿Qué hacemos? Decimos, Casiodoro de Reina le agregó palabras al Apocalipsis, entonces le van a caer todas las plagas. Por eso no podemos leer literalmente los textos, ¿no? Y por eso es importante que, fíjense, y aquí no estamos haciendo nada sino solo leer el texto. Por eso cuando usted le digan, por eso yo siempre lo digo en este curso, ¿no? Cuidado cuando usted le diga a alguien anda a estudiar la Biblia, porque generalmente decimos, no, si nosotros somos súper estudiosos de la Biblia. Ya, pues, pero estudiar la Biblia significa ver estas cosas, ¿no? Ya hemos visto cómo Casiodoro de Reina puso espíritu en mayúscula, guiándonos en la lectura. Vimos cómo Casiodoro de Reina le agregó una frase entera que no está en el texto griego. Ahora, en ese texto griego puede que haya otros textos griegos donde sí está. Y no vamos a llevar a Casiodoro, no vamos a criticar tanto, ¿no? Pero ahí estamos viendo cuestiones de traducción. Bueno. Volvemos un poco a lo que comentamos ayer acerca, o antes de ayer acerca del alfa y la omega. A mí me parece súper extraño, personalmente. La razón es muy sencilla. Juan es judío, por lo tanto habla hebreo o habla arameo. Esa es su lengua madre. Dios en todo el Antiguo Testamento habla en hebreo, o las veces que
Dios dijo, ¿no? Y dijo Dios, y ¡pa! Está todo en hebreo. Por otro lado, Juan está en el espíritu, o sea, Juan está en la dimensión de Dios. Es como que Dios, como que Juan fue a la casa de Dios, ¿no? O sea, Juan es judío. Dios en el Antiguo Testamento, sus textos hablan en hebreo. Juan está invitado a la dimensión donde está Dios y Dios se presenta en griego. WhatsApp. Esto es raro, ¿ya? O sea, y simplemente digo que es raro, ¿no? No estoy haciendo ningún juicio. Simplemente leo el texto y digo, ¿por qué Dios se presenta en griego, ¿no? Eh, la Antonia. Eh, si ustedes se fijan, estamos simplemente caminando sobre el texto. Bueno, pero ya dijimos que el yo soy el alfa y la omega, primero y el último, por lo menos en las traducciones de hoy no está. No vamos a condenar nosotros a Casidoro por eso. Le vamos a dar a todos los estudiantes que han estudiado griego de este curso, busquen el manuscrito que tiene que haber copiado Casiodoro de Reina, porque en algún manuscrito antiguo debe estar esta frase. No, no creo que Casiodoro se haya pegado una frase de este calibre sin estar en el texto ahí. Bueno, escribe en un libro, dice el versículo 11. Escribe en un libro. Yo diría dibuja mejor en un libro, ¿no? Eh, pero dice, escribe en un libro lo que ves. Yo hubiera dicho dibuja, ¿no? Bueno, ¿quién soy yo? Pero es que el Apocalipsis es un cuadro, ¿no? Apocalipsis es un cuadro, no es un libro. Apocalipsis es un cuadro, o en el mejor de los casos es un audiolibro, ¿no? Apocalipsis está hecho para mirarlo, para sentirlo, para olerlo, para degustarlo, para enojarse, para tener miedo, para tener esperanza, etcétera. No es un libro, ¿ya? Es un cuadro, ¿no? Entonces, pero dice, bueno, escribe en un libro, ¿ya? ¿Saben cuál es la palabra libro en griego? Se la digo al tiro. Ya, dice, grafón, viene de grafía, de escribir, ¿cierto? Grafón eis biblión, ¿no? Escribe en un libro, ¿no? Escribe en un libro. eh, Escribe en un libro. Ahí está, la palabra biblión, ¿no? Que está relacionada con Biblia, ¿no? Entonces, escribe en un libro o en un papiro, ¿no? Eso sería una pregunta, pero no nos vamos a detener ahí. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Eh, ok. La pregunta que se hacen los estudiosos es ¿por qué no a otras iglesias? Habían otras iglesias, incluso algunas de las otras iglesias las más importantes que estas que están aquí. Por ejemplo, estaba Colosas, Heriápolis, Troa de Trales, Magnesia y Mileto. Todas esas iglesias también estaban ahí en ese circuito. ¿Pero por qué estas 7? Bueno, según algunos, estas 7 son porque pertenecen a una especie de gran carretera que había. Y eran como miren, la Biblia textual dice escribe en un rollo. Eso me tinca más, ¿no? Eso me tinca mucho más. Gracias, Nicole. Eh, ahora, se dice una teoría que Samuel, porque eran luteranas. Bueno, hermano, quién sabe. Eh, Logos Clogos dice escribe en un rollo. Oye, qué interesante eso. ¿Ya? ¿Y de dónde sacaste ese texto, Ruth Erika? Porque el texto griego dice grafón eis biblión. ¿De dónde sale logos clogón? A ver, a ver, a ver, a ver. Ahí, ayúdame y dime dónde salió, porque suena interesante. Ya, entonces,
dice la tradición que había una carretera, ¿no? Había una carretera importante aquí en este Asia Menor, ¿no? Y cada ciudad de estas que están nombradas en Apocalipsis era como la capital o la ciudad importante de ese circuito, ¿no? Eh, logosclogon.com. ¿En serio? Yo les envié esa página, ni me acordaba. Ok. Entonces no es el texto griego, es un sitio web. Ya, entonces estarían en un circuito. Por otro lado, otros estudiosos dicen que el Imperio Romano tenía en este sector justamente siete como alcaldías, siete gobernaciones, y que cada una de esas gobernaciones, el pueblo principal, era una de estas iglesias nombradas en Apocalipsis, y que juntaría, digamos, de alguna forma con el número 7, ¿no? Que ya vimos que era importante. Ya hemos visto números importantes, ¿cierto? El 3 hemos visto y el 7 como número importante que se van manifestando también en este texto. Entonces yo soy el alfa y el omega, pero eso no está en el texto griego que estamos viendo. Escribe en un rollo o en un libro lo que ves y envíalo a estas 7 iglesias. ¿Por qué? Porque si estas iglesias eran importantes, si estaban en la carretera principal romana, entonces, si llegaba a una iglesia y la podían copiar y enviar a las demás iglesias que quedaban cerca, porque iglesias habían un montón en el Asia Menor en esa época. Y hasta aquí llegamos. Potente, ¿no? No sé si ustedes sienten la energía, pero yo lo paso súper bien aquí. Así que, bueno, llegamos a avanzar hasta el 11, que era lo que teníamos que hacer. No, teníamos que llegar hasta el 12. Ya, pero llegamos hasta el 11, algo, de verdad necesitamos apretar el tranco, como decimos acá en Chile. Tenemos que ponerle segunda o tercera al auto, si no vamos a estar 2 años aquí estudiando Apocalipsis. Así que, ya, eso nomás, po. Tengan un lindo fin de semana. Participen de sus cultos online, de sus respectivas iglesias. Sigan estudiando Apocalipsis, busquen cositas ahí, ¿no? Busquen el texto griego de donde Casiodoro sacó esa glosa, ¿no? Esa adición, que quizás no es adición, porque si vio un texto griego donde aparecía eso, pues no nos vamos a hacer problema, ¿cierto? No vamos a apelar a nuestro queridísimo Casiodoro de Reina por una pequeña cosa como esta, ¿no? Para nada. Así que eso. Ya. Compartan los que quieren la clase, ¿cierto? Para que la legión vaya creciendo. Queremos más, dice. Y efectivamente se pasa súper rápido el tiempo, pero 45, 50 minutos de clase está súper, súper bien. Vamos a tener que revisar el texto receptus, ¿cierto? De Erasmo, a ver qué aparece ahí. Yo revisé el texto de Nestlé Alan, ¿cierto? El texto crítico y no aparecía nada. Así que, bueno. Que lo pasen súper bien. Besotes a la distancia a cada uno y cada una de ustedes. Besitos en la mejilla. Ósculo santo, por favor. Así que nada más que eso. Que tengan un buen fin de semana y si Dios quiere, el lunes seguimos estudiando el libro de Apocalipsis o el libro de la revelación. ¿Está revelando algo de ti? ¿Está revelando algo de tu teología? ¿Está revelando algo de tu mente? Bueno, y para finalizar, les voy a decir quién va a salir electo en Estados Unidos según un cálculo numérico que hice del primer capítulo de Apocalipsis. Junté varias letras, sumé, resté un poco de numerología, mezclé acá textos y el resultado que me dio respecto de quién es el siguiente presidente de Estados Unidos es el siguiente. ¿Quién ganará las elecciones según el análisis biométrico y numerológico de Apocalipsis 1 en la siguiente elección en Estados Unidos? Es el Señor.